doctor Héctor Fabián Ortega Castillo, es doctor PhD en Ciencias Médicas por la Universidad del Zulia de Venezuela, médico especialista en Medicina Interna por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Salud Pública por la Universidad Autónoma de los Andes, especialista en Gestión de Proyectos de Salud por la Universidad Autónoma de los Andes, un diplomado superior en Investigación y Proyectos en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Actualmente es médico tratante de Medicina Interna del Hospital General Riobamba IES y Río Hospital, tutor de Medicina Interna del programa del Internado Rotativo de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, y con el tema del sistema de salud ecuatoriano. Doctor Héctor, qué gusto que nos pueda acompañar en esta tarde, bienvenido. Somos todo oídos para poder aprender con un gran profesional como lo es usted, y qué gusto que podamos arrancar este webinar. Gracias por la afluencia, más de 400 personas conectadas. La verdad, para nosotros es un verdadero honor poderle dar el paso. Doctor Héctor, bienvenido. Saludos cordiales, Eric. Un saludo también a todos los profesionales de la salud que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro tema de esta tarde. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman el audio y la visualización, por favor. Perfectamente, doctor Héctor. Se visualiza todo perfecto. Podemos iniciar. Muy bien. Perfecto. Vamos a referirnos acerca del sistema de salud en el Ecuador. ¿Qué características tiene nuestro sistema de salud? Y, por supuesto, ¿qué implicaciones tiene para asegurar la calidad y la eficiencia de dichos servicios? Es necesario comprender para esto algunos aspectos que son muy importantes y que, claro, nuestro sistema de salud como tal se caracteriza por su importante fragmentación y segmentación, estimados profesionales, que de una u otra manera genera ciertos aspectos hasta cierto punto desfavorables en cuanto a garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios sanitarios. Sabemos que este sistema sanitario en el Ecuador lo está constituyendo una serie de entidades, ya sean estas públicas o privadas, y de esa manera, pues, cubrir aquella demanda de servicios asistenciales, servicios sanitarios que requiere la población. Muchos de ellos, por supuesto, insuficientes para la gran demanda de, en este caso, personas en busca de una atención sanitaria. Se ha establecido, según las estadísticas, 1 de cada 4 ecuatorianos, se menciona en las estadísticas, no tienen acceso a ningún servicio de salud. 1 de cada 4. Ya sea este servicio público o privado, por diferentes razones o particularidades del sistema. 1 de cada 5 niños se encuentran desprotegidos en términos de una campaña o de una política sanitaria que garantice su adecuado desarrollo, crecimiento y progreso. Es necesario también considerar y contemplar en este contexto cuáles son las principales causas de morbilidad y mortalidad de nuestra población.
la expectativa de vida y esta inversión de la pirámide demográfica de nuestra población que hace que cada vez tengamos pacientes adultos mayores, pacientes que sobrepasan los 70, los 80 años, pacientes con múltiples comorbilidades y que por supuesto requieren asistencia no solamente en términos de sus patologías agudas, sino también un seguimiento de sus enfermedades crónicas. Miren ustedes, la realidad que sufren nuestros hospitales públicos en términos de sus emergencias disfuncionales, hablando de forma estructural, operativa, por un lado. Segundo, una gran cantidad de pacientes que son consulta externa realmente, visitando las emergencias de los hospitales, saturando los servicios sanitarios de emergencia y que por supuesto retrasa tiempo valioso en la atención de aquellos casos verdaderamente consideradas como emergencias o urgencias. Esa es la realidad. Por otro lado, centros de atención primaria en salud que no cubren una demanda o que no tienen una cobertura adecuada en cuanto a los programas de primer nivel de atención, donde más importante es llenar ciertos papeles o ciertas matrices antes que proveer y dotar de una salud preventiva a la población. Eso hace que, por supuesto, exista una pérdida en la credibilidad en cuanto a la eficiencia de los servicios sanitarios al primer nivel de atención y la gente prefiera acudir a los hospitales, a las emergencias, saturando las mismas y, por supuesto, colapsando los servicios sanitarios. Por otro lado, también, por supuesto, la necesidad imperativa, creciente y continua de un proceso de capacitación continua de nuestros profesionales que les permitan ahorrar y optimizar los recursos para manejar de forma adecuada guías, protocolos, capaz de que las intervenciones diagnósticas y de tratamiento, estimados profesionales de la salud, estén encaminados a la mejor evidencia científica y no a un mero empirismo que lo único que hace es retrasar la atención, el diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento adecuado. En el mejor de los casos, o en su defecto, muchas veces, diagnósticos erróneos y, por supuesto, manejos no correctos. Entonces, miren ustedes, a breves rasgos, cómo es el escenario que nosotros tenemos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Los especialistas, los subespecialistas y los superespecialistas concentrados en ciertas regiones del país y en ciertos hospitales grandes llamados de tercer nivel, y por otro lado, en provincias con hospitales de segundo nivel, en el cual existe un déficit y una brecha de talento humano importante y significativo para resolver de una manera adecuada muchos de estos casos en ese segundo nivel de atención. Se establece y la literatura te dice claramente que en el primer nivel de atención, bien llevado, cumpliendo protocolos, guías clínicas y obviamente con los recursos, los insumos y lo necesario en términos de medicamentos, tú podrías solventar una gran parte de esa demanda. Y solamente en aquellos casos que ameriten ser referidos desde este primer nivel de atención a un segundo y del segundo a un tercer nivel de atención. Pero siempre y cuando exista un engranaje entre estos actores.
pero lamentablemente el primer nivel de atención, el segundo y el tercero se manejan de una manera casi independiente y no existe la adecuada coordinación y el adecuado flujo para que se vuelvan efectivas estas referencias o estas derivaciones. Muchas veces hablando lenguajes totalmente diferentes entre cada uno de estos niveles y siendo el nivel superior quien cuestione y quien juzgue a su subordinado. Muchas veces criticando el hecho de si procede o no procede tal o cual referencia. Entonces, realmente es complejo. Si bien es cierto, se habla de un sistema nacional de salud y una red pública integral de salud, pero operativamente es complejo el hecho de que esté funcionando y que sea efectiva y eficiente. Porque si estuviera funcionando, estimados profesionales, no tuviéramos tanta queja y tanta, en este caso, inconformidad por parte de los usuarios, que muchos de ellos prefieren pagar una consulta privada para agilitar los tiempos de atención y muchas veces para agilitar un diagnóstico y por ende un tratamiento oportuno. ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Salud? Es un conjunto de entidades públicas, privadas y autónomas, comunitarias, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. Esto está establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud en su artículo 2. Esto, en definitiva, en teoría, es un Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional de Salud ecuatoriano, como podemos ver en esta diapositiva, lo integran dos partes fundamentales, un sector público, un sector privado. Un sector público donde tiene diferentes fuentes como el gobierno, ¿no es cierto? Contribuciones del gobierno, contribuciones de los trabajadores, contribuciones de los empleadores, y que, claro, a través de ciertos fondos se vuelven sostenibles en el tiempo, entre comillas, y así estos fondos proceden, en este caso, de la parte pública, en la parte privada, seguros sociales, seguros privados, los seguros de las Fuerzas Armadas, los seguros de la policía, a través de sus diferentes unidades de primer, de segundo y de tercer nivel. Y por supuesto, la población demandante de un servicio asistencial, de un servicio sanitario, que obviamente se encuentra buscando la atención más efectiva. Ahora, en este punto, vemos nosotros que muchos de los ciudadanos, de los pacientes que buscan una atención, muchas veces duplican o triplican esta atención. Obviamente, por razones particulares, resulta que te haces ver en tal o cual casa de salud del Seguro Social y también te haces ver en el Ministerio de Salud Pública y tienes medicamentos de acá y tienes medicamentos de acá y en tu casa existe toda una farmacia y un desperdicio que también es la realidad. Y si eso le sumas y le multiplicas por la cantidad de pacientes, ¿te imaginas la cantidad de recurso que no es eficiente y que no es efectivo? Y aún así el paciente sigue enfermo, sigue descompensado y por supuesto no hemos garantizado lo que los objetivos y los fines de un sistema nacional de salud lo requieren. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Si bien es cierto, tenemos hospitales, tenemos unidades del primer nivel con bajos porcentajes de abastecimiento,
porque los procesos de compras públicas se generan de una manera bastante burocrática, que retrasan las cosas. Pero por otro lado, también tenemos el hecho de una población irresponsable, una población que está enfocada en una medicina curativa, más no preventiva, una población que su nivel cultural y social hace que en primera instancia recurra a la automedicación y que cuando ya está verdaderamente complicada, busca una asistencia sanitaria cuando requieres ya de otras medidas avanzadas y que muchas veces es muy tarde. Y por otro lado, también tienes el hecho de malas administraciones gerenciales, hospitalarias, de unidades de salud, que no ejecutan un presupuesto asignado. Entonces, si te puedes dar cuenta, la decadencia de este sistema sanitario es multifactorial, pues. Es que no es solamente porque no hay recursos, no hay plata, pero si hay plata, te doy plata y no te gastas, pues. O, es que no me atienden. A ver, un ratito, cuando quisimos atenderte, resulta que no quisiste esperar lo que manda el triaje de Manchester en una emergencia. Quieres que te atienda primero cuando tengo un paciente que se está muriendo y que es prioridad a la gripe que estás teniendo y que puede esperar. ¿No es cierto? Entonces, son múltiples factores que hacen que este sistema sanitario colapse. Por otro lado, ¿sí? Y hay que hacer mea culpa también como profesionales de la salud, un despilfarro de recursos, pidiendo exámenes de laboratorio como si dependiera de un examen de laboratorio para dar un examen o para dar un diagnóstico, perdón. Pidiendo exámenes innecesarios que ya ni siquiera las guías, protocolos y la mejor evidencia científica te avala para solicitarlos y sigues pidiendo. Un despilfarro de recursos en términos de diagnóstico. Y es que a todo le pides ecografía y a todo le pides tomografía y a todo le pides resonancia. ¿Qué sistema de salud les aguanta eso? ¿Cuál? No hay. Y por eso te acabas en meses lo que deberías acabarte en años, pues. Si tuvieras un trabajo diagnóstico ordenado, organizado, sistematizado, basado en la mejor evidencia científica y en actualización de conocimientos, pues. Entonces, mira, no es solamente el problema el hecho de que te falta recurso, no es solamente el problema de una sociedad hasta cierto punto paternalista que es solo dame, 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 y a la final, ¿qué entrego yo como sociedad para mejorar las condiciones de salud? No es solamente la inacertada posición de ciertas autoridades que no tienen idea de lo que hacen en puestos que necesitan alta competencia y para los cuales ustedes se están formando ahora y que hemos empezado a través de este webinar. Entonces, son diversos factores, estimados profesionales, que deben ser puestos sobre la mesa. Hay bases normativas y claro, lo que está escrito está en el papel y por supuesto tenemos la Constitución en su artículo 32 que nos indica que obviamente la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. En el artículo 360, donde te habla de la red pública integral de salud, de cuáles son estos proveedores de salud a nivel del Estado, aspectos legales que te establecen cómo tiene que ser un servicio público y cómo tiene que estar enlazado
a través de las diferentes entidades, una ley orgánica sanitaria donde te establece, por supuesto, que todas las instituciones deben garantizar a través de todo su aparataje una salud adecuada que debe sostener la demanda y la necesidad de una comunidad. Las leyes están escritas. Tenemos el respaldo legal y que de una u otra forma muchas de la población los hace cumplir y que tiene que llegar a instancias de índole legal para hacerlas cumplir y que por supuesto ha generado aquello, ese descontento, ese disconfort y sobre todo esa desconfianza. Lamentablemente la generación actual tenemos que vivir toda esa repercusión y hasta cierto punto resentimiento social de la gente a las instituciones públicas. Por supuesto, acarreado desde hace mucho tiempo por una mala organización y una adecuada y una falta y una inadecuada distribución del recurso en los diferentes aspectos como lo hemos mencionado. Algunos hitos históricos que ustedes deben conocer como conocimiento general, que los he puesto pues en pantalla en los diferentes años que se han ido presentando y que han marcado, por supuesto, la historia en términos de sanidad de nuestro país. ¿Cuáles son estas funciones? ¿Cuáles son estos objetivos o este rol que debe cumplir el Estado en términos de salud? Rectoría, por supuesto, Ministerio de Salud Pública, ente rector de toda esta red pública integral de salud, ya sea público o ya sea privado. La promoción de la salud, garantizar un acceso equitativo a la atención, una provisión descentralizada de los servicios. Y los objetivos, por supuesto, una cobertura universal, una descentralización y desconcentración, una protección integral, coordinación sectorial, participación ciudadana y entornos saludables. Ustedes analizarán o ya hemos de analizar esto a detalle en nuestro diplomado, todos estos aspectos, cómo se han desarrollado, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque de una u otra forma son objetivos, son aspectos que son mundiales. Es decir, nuestro sistema nacional puede resultar un copia y pega de otro país, en el cual las condiciones poblacionales podrían en teoría ser similares. Sin embargo, cada país, cada región tiene sus particularidades y deben ser mencionadas. Las funciones de este Sistema Nacional de Salud, público y privado, que ya lo analizamos anteriormente a través de todas sus instituciones, es una función de coordinación, es decir, coordinar. Se entiende que deben coordinarse entre ellas, donde la máxima autoridad, que es la cabeza, el Ministerio de Salud Pública, obviamente genere o proporcione todas las herramientas documentales, operativas, para tener un servicio sanitario eficiente y de calidad. Una función de provisión de servicios, por supuesto, tiene que proveerse las herramientas necesarias, los insumos, los dispositivos, los medicamentos, con buenos porcentajes de abastecimiento, medidos cada cierto tiempo, monitorizados cada cierto tiempo, con la finalidad de no caer en un desabastecimiento en la unidad operativa.
Esperemos se generen nuevas leyes capaces de que puedan simplificarse estos procesos de compras públicas y puedan transparentarse, porque no solamente es el hecho de simplificarse, sino también de transparentarse con la finalidad y con el objetivo de buscar el beneficio de nuestros pacientes. Creo que uno se pone también en posición de paciente. Y claro, no me gustaría que nadie de mi familia, ni tampoco mi persona, tengamos que sufrir las consecuencias de un sistema sanitario deficiente, decadente, en el cual obviamente puede amenazar cuando no existe una atención oportuna, incluso un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Una función de aseguramiento, por supuesto, es necesario cubrir y garantizar este acceso universal y equitativo a un plan de salud. El financiamiento, garantizar una disponibilidad y sostenibilidad de los recursos financieros. Miren, salud y educación son dos aspectos que son fundamentales y que quizá en diferentes generaciones, en diferentes administraciones, este presupuesto ha ido variando, para algunos más, para otros menos, pero a la final, sí, habrá que hacer una comparativa con el presupuesto asignado en términos de salud en relación a otros países. ¿Será que el Ecuador está invirtiendo menos, más? ¿Cómo estaremos en relación con el resto de Latinoamérica? ¿O resulta que no es una cuestión de falta de presupuesto, sino más bien es una cuestión de falta de ejecución de ese presupuesto en las entidades públicas? ¿Cuánto es el porcentaje de ejecución en las diferentes unidades operativas de la parte pública? Que a la final es un indicador gerencial y que de una u otra manera permite sostener o quitar autoridades, o al menos así debería serlo. Existe un desafío muy importante, definitivamente, como Sistema Nacional de Salud, el garantizar toda esta protección social universal en términos de salud a través de sus diferentes niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, garantizar esta eficiencia y esta calidad de los servicios es complejo si no posees las herramientas, el conocimiento y las aptitudes necesarias como para tomar decisiones. Porque un puesto gerencial necesita, independientemente del conocimiento, independientemente de tu formación, necesitas la capacidad de saber tomar decisiones. Hay algunos principios que rigen o que deben regir el Sistema Nacional de Salud y es la equidad, la calidad, la eficiencia, que es lo que hemos estado hablando, la participación, pluralidad, solidaridad, universalidad, descentralización, autonomía. ¿Cómo estamos en nuestro primer nivel de atención? ¿Cómo está esa cobertura de vacunación? ¿Cómo están esos programas de salud materno? ¿Cómo están esos programas en contra de la malnutrición, ya sea en términos de desnutrición crónica o ya sea en términos de sobrepeso y obesidad? ¿Qué estamos haciendo en el primer nivel de atención? ¿No ves que si ese niño que está con un problema de sobrepeso, de obesidad, más tarde va a ser un adolescente con resistencia a la insulina, después va a ser un adulto con diabetes mellitus tipo 2, con hipertensión, ¿sí?, con dislipidemia, y eso automáticamente se traduce en mayor costo y gasto sanitario? ¿En dónde? En el segundo y tercer nivel de atención por las complicaciones que puede tener. Entonces, todo es una cadena de acontecimientos
Lamentablemente estamos enfocados solamente en una salud curativa. Es que no hay esto en los hospitales, no hay... Sí, pero ese paciente pudo haber sido prevenido años atrás y no llegar a un hospital si hacíamos las cosas de mejor manera en un primer nivel de atención, pues. Si detectábamos oportunamente una hipertensión arterial, una glucosa alterada en ayunas, entre otras. El Sistema Nacional de Salud tiene que ejercer todo su accionar a través de los diferentes establecimientos de salud. Miren ustedes en esa gráfica, desde el 2012 hasta el 2022, la cantidad de establecimientos de salud públicos y privados. Y saquemos nuestras conclusiones al respecto. ¿Sí? Cuando deberíamos de una u otra manera cubrir esa demanda existente en términos poblacionales y que vemos que de año a año la cantidad de establecimientos o han permanecido casi estacionarios o en su defecto han ido disminuyendo. Entonces, uno se pregunta y dice, a ver, ¿quieren que atienda a más población con los mismos profesionales de una unidad operativa, con los mismos recursos de una unidad operativa, pero ahora tengo más pacientes? O sea, es ilógico, pues. Si un hospital, si una unidad operativa fue construida, fue concebida para un número X de población y a través de los años aumenta la población y no aumenta la infraestructura y el recurso, es obvio que va a colapsar, pues. Entonces, sí, muchos dirán, bueno, entonces construyamos más hospitales, construyamos más unidades operativas. Sí, se van a seguir colapsando, por supuesto. No es tampoco la solución. La solución es entrar en medidas de inicio, de prevención, pero a la final ayudaría a descongestionar aquellas unidades de ciertas áreas o zonas demográficas que se ven altamente colapsadas. Y uno si hace un mapeo y dice, bueno, ¿por qué se satura tanto esta unidad operativa cuando las otras unidades están vacías? Y es que también ahí entran aspectos de la calidad de los servicios que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué esta población tiene su centro, su subcentro de salud y no van allá? Prefieren ir al hospital. ¿Qué está pasando con esa unidad, pues? ¿Será que no tiene medicamentos? No hay nada. El médico es muy bravo, el médico o no hay médico, no sé, o sea, buscar las medidas necesarias para operativizar y volver eficientes esos servicios y que no estén subutilizados. Nos quejamos de que no hay recursos en un lado y por otros están en bodegas dañando las cosas o caducándose. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿No será que más bien falta una redistribución y una reestructuración de las cosas? Uno se pone a preguntar, uno empieza a hacerse esas preguntas. Miren, igual aquí podemos ver el número de establecimientos, ¿no? Gracias, Eri. Que nosotros vamos teniendo, pues, o que hemos tenido a lo largo de los años, la cantidad de médicos, de profesionales, miren, por año, si comparamos esto en la parte pública, ¿no? Hagamos solamente una comparación del 2010. Lo verde es la parte pública, ¿no? 3,261, en este caso dice establecimientos, ¿no? Establecimientos de salud por sector. Al 2020, ¿en qué hemos crecido? En casi nada, pero sin embargo la demanda es mayor.
por provincia o por región. Bueno, aquí obviamente conocemos cómo está distribuido zonalmente las diferentes unidades, las diferentes provincias. La cantidad de profesionales distribuidos en la parte pública, en la parte privada, ¿sí? La mayor parte de nosotros como profesionales estamos distribuidos en la parte pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente dependemos del sector público y de las acciones e intervenciones en el sector público, porque la mayor parte de nosotros vivimos y estamos metidos en instituciones del sector público. Entonces es algo que nos afecta directamente, pues. Miren, las consultas de prevención según el sector, la cantidad de consultas de morbilidad, la distribución de algunos, llamémoslo así, áreas como quirófanos, terapias intensivas, terapias intermedias, salas de parto. ¿Será que son suficientes a nivel nacional como para cubrir esa demanda? La principal morbilidad, miren, entre el 2021 y 2022, las principales causas de morbilidad, ¿de qué nos enfermamos más los ecuatorianos? En otras palabras, ahí está. Principales causas de mortalidad. ¿De qué se mueren más los ecuatorianos? Las fuentes de financiamiento que obviamente empujan o sostienen las diferentes unidades o diferentes sistemas. El presupuesto asignado en términos de salud y educación. En línea azul ustedes ven la distribución del presupuesto con relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Hace referencia al porcentaje con relación al PIB en los diferentes años. Estamos casi en el 3.1%, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto en los 3 sectores prioritarios? Ahí tienen ustedes la parte de salud. Aspectos importantes que les mencionaba, ¿sí? Con respecto a lo concedido en términos de presupuesto y qué es lo ejecutado. Se habla de que en unidades o instituciones se ejecuta en promedio un 30-40%. Entonces, imagínense. En términos de indicadores a nivel de Latinoamérica, el Ecuador se ubica en la posición 6ª en términos de justamente la calidad, ¿sí? En los servicios de salud, en la eficiencia de los servicios de salud. Entonces, miren, esta ha sido, y he querido pues traerles a colación estos aspectos importantes en cuanto a nuestro sistema nacional de salud, una breve visión, una breve consideración respecto a cómo está nuestro sistema nacional ecuatoriano. Y ustedes ven que definitivamente necesitamos administradores y gerentes de salud. Necesitamos gente con el conocimiento necesario para darle una vuelta de 360 a nuestro sistema nacional de salud. Es importante incorporar estos conocimientos con la finalidad de una mejor redistribución y una mejor optimización de los recursos. Gracias a todos por su atención. Si hay alguna pregunta, con gusto la solventamos.